Buenas noches, hermanos amados de este estudio de Génesis. Hoy, lunes 14 de diciembre, último mes del año 2020. Está terminando este año en el que hemos sido probados grandemente, como ya se ha explicado por los diferentes hermanos que hemos compartido la palabra, probados en extremo, grandemente. Y hoy el Señor nos alimenta con un capítulo que se basa justamente en esta, ¿no? Probar nuestra fe para que esté más preciosa que el oro. Vamos a empezar el capítulo 22 esta noche. Vamos a abarcar hoy día hasta el versículo 13. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 22 del 1 al 13 y vamos a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Gracias te damos, Señor. Padre amoroso, solo tú nos puedes hacer entender este capítulo a cabalidad, Señor. Yo sé que tú tienes un tiempo para cada hijo tuyo de entender este capítulo, Señor. A veces tardamos años, a veces es cuestión de segundos entender tus revelaciones, Señor. Obra en cada uno de nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Vamos a desarrollar esta palabra. Amén, Señor. Bien, hermanos, entonces este capítulo, como he estado orando ahora, cuando yo lo leía en mis inicios, en verdad a veces no quería ni tocarlo, ¿no? ni que me lo mencionen, porque no lo entendía, porque me era muy difícil, y fue solamente a través de varios años de estudio y de revelaciones del Señor en cada uno de nosotros como yo pude ir atesorando en verdad este capítulo, y en verdad cuando lo pude entender, realmente lo atesoré y fue demasiado precioso y muy significativo para mí. Pude entender muchísimas cosas, como sé que a ustedes también les ha pasado o les va a pasar.
Por ejemplo, en este capítulo 22, algo que saltaba a mi corazón era algunas palabras. Por ejemplo, la palabra ordenar, ¿no? que tiene el título, ¿no? Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Ordenar. Esta palabra ordenar habla de un obedecer, o sí, ¿no? Una orden es un sí o sí. Se obedece, se hace, ¿no? Es un llegar a aquel punto de decir, heme aquí. Y es heme aquí genuino, ¿no? No es como, sí señor, heme aquí, sí. No, es un heme aquí. Voy a hacer lo que tú dices. También hay otros títulos, porque busqué en mis otras Biblias para este capítulo, donde, por ejemplo, dice Dios prueba a Abraham. O otro título, Isaac, ofrenda a Jehová. Hay otro título, sacrificio de Isaac. Pero los títulos implican, en todos los títulos que he leído, implican una prueba muy fuerte en la fe de Abraham. Él tuvo que atravesar esta prueba. Vamos a leer, ya hemos leído los versículos del 1 al 13 y seguimos viendo las palabras, ¿no? Por ejemplo, probó Dios a Abraham, le dice también, toma a tu hijo, le dice tu único, como provocándolo, ¿no? Isaac, a quien amas, ofrécelo en holocausto. Son pruebas. Dios le está pidiendo eso a Abraham. En Hebreos, en el capítulo 11:6, dice que es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios. Tenemos que creer que hay Dios y que es galardonador. O sea, no es un Dios pagano, ni malo, ni cruel, sino que es un Dios galardonador. Tenemos que creer eso, que hay un Dios que es galardonador de los que le buscan. Y ante las circunstancias que nos toquen pasar, tenemos que aferrarnos a este pasaje y a otros pasajes más que hay en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 27, donde el salmista dice, se levantaron contra mí mis angustiadores, mis enemigos, todos los malignos, para buscar mi alma, para comer mis carnes. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque tú eres mi luz, tú eres mi salvación. Y Él es constantemente, por medio del Espíritu de Dios, es alentado este salmista del Salmo 27 y acaba diciendo, hubiera yo desmayado, como le pasó a Abraham, hubiera yo desmayado si no creyese. El que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios que lo va a hacer soportar todo. Si no creyese que veré la bondad, el galardón, el fruto de la aflicción, veremos la bondad de Jehová. Dios sabe lo que pide a sus hijos, hermanos. Siempre, Él no es un Dios pagano. Siempre habrá una salida para que podamos resistir. Aún en las pérdidas más dolorosas, Dios tiene un bálsamo sagrado para vendar y sanar nuestros dolores. El mismo Padre, nuestro Señor, el Padre Eterno, pasó por esta misma situación al ofrecer la vida de su Hijo por la salvación del mundo. ¿Recuerdan, no? Juan 3:16, de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, se desprendió de su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dio por nosotros, porque nos ama. De tal manera ama Dios al mundo. Y hay otro pasaje en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 32, dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él
todas las cosas. Entonces, Dios es un Dios galardonador de los que le buscan, y vendría un galardón para Abraham y para Isaac, aunque la prueba era grandísima. Dios Padre es el único que ha sacrificado a su Hijo amado, es el único. Y este Hijo amado al tercer día resucitó venciendo a la muerte. Entonces, ¿de qué temeremos cuando Dios nos pida lo inimaginable? ¿Va a ser para muerte? Nunca. Va a ser para vida. Cuando hemos hablado hace un momento de los títulos o de los nombres que tiene este capítulo, o las palabras usadas en los versículos 1 y 2, tu hijo, tu único, a quien amas, ofrécemelo, podemos, hermanos, discernir que la fe de Abraham sería probada, pero a lo sumo. Y primera de Pedro 6 y 7 lo confirma. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Ni siquiera dice probados. Dice afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, nuestra fe va a ser probada y afligida para que sea una fe más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, nuestra fe sea luego hallada en alabanza, en gloria, en honra, o sea, galardoneada, ¿no? Cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Dios, pues, hermanos, entendámoslo, prueba la fe y los corazones. Ahora, en Lucas, en el capítulo 14, dice, en el versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece, y este aborrecer no es odiar, no es retener repulsión, no, es amar menos, ni siquiera es no amar, sino dice amar menos. Entonces podemos leer así, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque Dios, hermanos, debe ser la preeminencia en todo. Él tiene que ser el asunto preferente de nuestra elección. Eso dice en el Salmo 137. Nada ni nadie puede sustituirle o apropiarse de nuestras vidas, sino solamente Él. Ahora, siguiendo con el capítulo, Isaac estaba creciendo con Abraham, sus padres, y Sara, en Gerar, ¿no? Ellos eran un testimonio de vida familiar en medio de un pueblo pagano. Eran una familia ejemplar, monoteístas, a diferencia de ese pueblo que eran de muchos dioses, adoradores de ídolos. Obedientes eran a Dios, ellos, y no solamente ellos, sino los criados nacidos en su casa. Recordemos Génesis capítulo 17, la circuncisión, el pacto, ¿no? De que serían pueblo de Dios, su especial tesoro, circuncidados, pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿se podría convertir Isaac en una atadura, en un ídolo, en una cautividad para Abraham? No, ¿no es cierto? Pero Dios tenía que probar eso. Ahora, de Gerar a Moría, el monte aquel que eran como 3 días de camino, ahí es donde ellos se tenían que dirigir. Yo les he mandado un mapa a los estudiantes de Génesis, ¿no? A ese lugar debía ir Abraham a ofrecer a su hijo Isaac. El corazón de Abraham estaba conmovido, mas fue obediente y diligente. Vamos a leer el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, Dios no es un Dios pagano. El sacrificio de Isaac fue una prueba de fe, un avanzar en la vida espiritual de Abraham. Él no invalidaría su pacto. Vamos a leer en Hebreos 11, 17 y 19 y vamos a recordar lo que se ha estudiado en el capítulo anterior, capítulo 21. En Isaac te será llamada descendencia. Y Hebreos 11 dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, o sea en este momento, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, porque Dios había puesto un Espíritu Santo en la vida de Abraham, y ese Espíritu lo hizo pensar que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su Isaac, ¿no? Y así es, hermanos. Estos versículos de Hebreos 11 nos revelan mucho. Abraham tenía un ancla muy grande de esperanza en su corazón, puesta y bien clavada en su corazón. Él decía, Dios no miente, Dios no me va a mentir, Dios no me va a mentir. Dios es poderoso para traerme de nuevo a Isaac. Y así fue caminando, hermanos. Vamos a seguir viendo los siguientes pasajes. El versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. El ancla, hermanos, actuando en Abraham preciosamente. Ya hubo un testimonio en Abraham. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora entramos a otra etapa en la prueba, el versículo 6 y 7. Dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Los dos, avanzando, y ya habían divisado el monte Moriah de lejos. Isaac caminaba llevando la leña, tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando iba por la vía dolorosa, cargando su cruz, y se dirigía hacia el monte Gólgota, hacia el monte del Calvario, el mismo lugar, el monte Moriah, donde se estaba dirigiendo ahora Isaac con su padre. Es el mismo tipo del sacrificio de Cristo, una figura, ¿no? Jesucristo cargando con el pecado de la humanidad. La palabra nos enseña en Isaías 53, 7. Dice, angustiado y afligido, porque así estuvo el siervo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, en Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Así fue Isaac también, se dejó que su padre le pusiera sobre él la leña y fue tranquilito, caminando y preguntando, sí, pero no dejó de caminar y no dejó de avanzar junto con su padre. En el versículo 10 de este Isaías 53 dice, fue quebrantado, sujeto a padecimiento. Como Isaac lo veremos en unos momentos, fue quebrantado, sujeto a padecimiento. Pero ¿saben qué? En el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Porque Dios dice que el que se acerca a Él tiene que creer que la fe es para galardonar también a los que le buscan, a los que aceptan el trato de Dios en su vida. Hay un final dichoso. Hay un galardón y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. La actitud de Isaac fue preciosa, hermanos. ¿Cuál es tu actitud, hermano, hermana? ¿Cuál es tu actitud? Dice la palabra en el Salmo 116, versículos 15, estimada es a Jehová la muerte de sus santos.
¿Qué muerte? ¿La física? También, pero es también esa muerte a esas renuncias que Dios nos ha pedido, a esas renuncias que sus hijos han experimentado, ese dejar, ese amar menos. Ahora podemos leer Romanos 12 y entender lo que el Espíritu le puso a Pablo que escribiera. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que entreguéis, que presentéis vuestros cuerpos, vuestras mentes en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y termina también con el galardón, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué Dios pagano actúa así? No hay. Es para muerte. En cambio, nuestro Dios prueba nuestras vidas para una vida mucho mejor que la que tenemos. Por eso nos prueba el Señor. Versículo 8. ¿Quién es la víctima? Pregunta. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y en el versículo 8, Abraham le responde, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Lleno de fe responde, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Le respondemos así al Señor cuando nos pide ese sacrificio que te ha pedido, esa renuncia, eso inimaginable que no esperabas que tuvieras que rendirlo al Señor. Así respondes, Dios se proveerá. ¿Qué nos está pidiendo Dios, hermanos, en este tiempo duro, en este tiempo raro, peligroso? ¿Nos ha pedido nuestra salud? De repente tu salud se ha resquebrajado, no solamente por el COVID, por cuántas cosas más. Tu familia, has dejado de verla, de gozarla. Se ha cortado los lazos familiares, no solamente por el COVID, por cuántas otras razones. Tu fuente de ingresos se cortó por el COVID o por otras fuentes, o porque la economía de nuestro país. Nosotros también estamos siendo probados nacionalmente, o no sufrimos por ver cómo está nuestro país y cómo están las demás naciones y los gobernantes. ¿Vas camino al monte de Moriah para entregar estas cosas, con la inquietud y con la obediencia y la conmoción que tuvo Abraham e Isaac? ¿Podemos responder como respondieron estos dos hijos de Dios? ¿Podemos decir así a boca llena, Dios proveerá una salida para lo que estoy viviendo? ¿Tenemos esa fe como la de Abraham y también como la de Isaac? ¿Tenemos esa fe? Yo me he preguntado mucho, hermanos, en este tiempo que he estado estudiando esta palabra. Y Abraham se sostenía en todo este momento, en estos días, con ese dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Vamos a leer los versículos 9 y 11. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Qué mansedumbre, qué obediencia. La de Isaac, hermanos. Él no se desabrochó, no se sacó las cuerdas, no se bajó del altar que había hecho Abraham, no le dio ningún ataque, nada. Se dejó. Qué mansedumbre y también qué templanza de Abraham y qué dominio propio de los dos hermanos. En verdad, qué testimonio de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de estos dos hijos. Esa actitud tan calmada de dominio que pasó también el verdadero Cordero de Dios. Leamos en Lucas 22, versículos 41 y 42.
Dice Jesús, puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, igual que Abraham. Terminamos con los versículos 12 y 13. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En estos versículos, hermanos, vemos cómo Abraham demostró una rendición suprema y extrema de su corazón. O sea, un corazón rendido extremadamente y supremamente al Señor. Y Dios comprobó preciosamente que Abraham sí temía su nombre. Se desarrolló en Abraham ese temor reverente, ese temor santo, que su principal interés de Abraham era hacer la voluntad de Dios. Dios la comprobó. Su fe ya era más preciosa que el oro, era una fe probada, una fe madura, un hijo que estaba criando preciosamente, siguiendo sus pasos. Es decir, hermanos, Dios estaba haciendo una obra preciosa en esta familia. La próxima semana vamos a explicar ese Jehová Jireh, Jehová proveerá, hijo mío. Ese Jehová Jireh, lo veremos la próxima semana. Vamos ahora a entonar una canción para atesorar mucho más este capítulo, que Dios hable a nuestros corazones, hermanos. Léanlo nuevamente y démosle gracias al Señor, porque Él prueba nuestra fe para bien, para galardonarnos, para que veamos el fruto de nuestras aflicciones. Aleluya. Gracias, Señor. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Todo lo que soy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser, toma mi ser.